¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, recordemos este tema acerca pues de esta reforma eléctrica del presidente. Ya sabemos que siempre hay personas de esta alianza, de este matrimonio de tres que se ha formado entre el PAN, el PRI y el PRD, y también Movimiento Ciudadano, quien se suma pues a esta campaña de golpeteo contra el presidente y contra su gobierno. Yo recuerdo que estas personas criticaron demasiado al presidente cuando empezó a impulsar esto de las consultas ciudadanas para tomar decisiones, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Texcoco, cancelarlo o no. Ahora resulta que estas personas con esta reforma eléctrica pues están diciendo que antes de aprobarse, debería hacerse una consulta, consultar al pueblo. Resulta que ahora sí están de acuerdo en que se consulte al pueblo. Lo cierto es que no les interesa lo que diga el pueblo. Lo único que quieren ellos es estropear, quieren hacer tiempo. Afortunadamente, donde hay personas como estas, también hay una persona de Morena que está dispuesta a ponerlos en su lugar. En este caso, le tocó a Simei Olvera, una diputada de Morena, poner en su lugar a esta diputada de Movimiento Ciudadano, Julieta Macías. Vamos a escuchar primero lo que dijo esta diputada de Movimiento Ciudadano con respecto a este tema. Quienes sí prestamos atención al Parlamento abierto, escuchamos que representantes de pueblos y comunidades indígenas señalaron las afectaciones que suelen enfrentar ante proyectos de infraestructura en sus territorios, a lo que la mayoría artificial hizo oídos sordos, omitiendo hacer propuesta alguna en esta materia. Al respecto, presenté también una reserva con el objetivo de señalar explícitamente la obligación de realizar la consulta previa, libre e informada ante desarrollos de infraestructura que puedan afectar a las comunidades, en términos de la legislación aplicable, que por cierto, tenemos aún pendiente de aprobar, ya que para el presidente el bienestar de nuestros pueblos indígenas no ha sido prioridad, y es claro que tampoco la de la mayoría. Así también, he propuesto conservar el mecanismo de subastas como única vía para la asignación de contratos, mecanismo que ha resultado en la reducción de precios a través del fortalecimiento de la libre competencia, por lo que ha sido adoptado en diversos países. La eliminación de las subastas que anhela CFE resultaría en precios más altos, discrecionalidad en la asignación de contratos, ineficacia en el ejercicio de recursos públicos y obstaculización de la transición energética, distrayendo a la CFE de lo que debiera ser su enfoque, la ampliación y modernización de las redes de transmisión y distribución, así como la ampliación de la capacidad de generación limpia para atender la demanda proyectada en próximos años. Para poner un ejemplo, la industria automotriz a nivel internacional ya planea sustituir su producción por vehículos impulsados por electricidad para el año 2030, lo cual aumentará considerablemente la demanda de energía eléctrica. En ese sentido, debemos fortalecer los mecanismos que nos permitan acceder a los mejores precios y que estimulen la competencia entre generadores. La libre competencia redunda en mejores servicios a menores costos para los consumidores. Por otro lado, la alta vulnerabilidad al cambio climático de nuestro país la vemos también con el intenso frente frío en recientes días, derivando en un alza estratosférica de los precios del gas natural, que sumado de nuevo a la ineptitud de la CFE al omitir contratar a las coberturas que garanticen precios asequibles, resultó en apagones y cortes del suministro que afectaron las actividades productivas de empresas de todos los tamaños, que ya de por sí atraviesan una situación económica crítica como resultado del fracaso en el manejo de la pandemia. En ese sentido, he presentado reservas en los artículos 101 y 108, encaminadas a privilegiar la generación con energías limpias, por encima de los hidrocarburos, en forma equitativa para todos los participantes del mercado eléctrico. Es decir,
preservando el principio constitucional de libre competencia, así como las obligaciones de trato equitativo a inversiones derivadas de los tratados comerciales de los que nuestro país es parte. El objetivo es dar preferencia a la generación limpia, que además es también la más económica. Les propongo además no pervertir la naturaleza y objetivo de los certificados de energías limpias en el artículo 126, creados como incentivo para el desarrollo de nueva infraestructura de generación limpia. Abrir la puerta a que CFE sea acreedora de estos certificados por centrales que ya existían solamente será pretexto para que la CFE siga quemando combustóleo en termoeléctricas obsoletas, habiendo simulado su cumplimiento en materia de generación limpia. Asimismo, resulta inadmisible la intención del presidente de subordinar las facultades de la Comisión Reguladora de Energía a los criterios que imponga CENER, lo cual llevaría a este órgano regulador a ser inoperante. Por el contrario, les propongo que la CRE deba considerar para el otorgamiento de permisos los compromisos y objetivos vigentes en materia de transición energética y combate al cambio climático. Tanto los que hemos suscrito a nivel internacional para reducir la generación de emisiones de gases efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París, de los que además estamos obligados a la actualización periódica de la contribución determinada a nivel nacional, hasta alcanzar el compromiso que varios países ya suscribieron, es decir, el cero neto de emisiones para el año 2050. Así como también los objetivos que nos hemos fijado en la legislación nacional, en materia de ampliar la generación a partir de fuentes renovables, lo cual además nos permitirá contar con la generación instalada necesaria para atender la demanda de energía eléctrica que se proyecta en próximos años. Sin recursos naturales y sin condiciones de salud para la población, no habrá ni crecimiento, ni desarrollo, ni bienestar en el país. Por lo anterior, les exhorto a considerar estas reservas que buscan corregir el equivocado camino planteado en el dictamen, pues de lo contrario, como en tantos otros caprichos inviables anteriores, lo aprobado por esta Cámara terminará siendo corregido y enmendado por la colegisladora y la Suprema Corte, evidenciando una vez más el servilismo y la subordinación de los legisladores que solo representan los intereses de un solo hombre, en vez de los intereses de las y los ciudadanos que los eligieron. Muchas gracias. Pues esto es lo que estaba diciendo esta diputada Julieta Macías. Por suerte estaba también Simei Olvera, esta diputada de Morena, quien se encargó de ponerla en su lugar, no solo a ella, sino a toda esa bola de corruptos, a toda esa bola de ambiciosos de dinero y de poder. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada Simei Olvera al respecto con este tema. Con la venia del pueblo y en representación de mi grupo parlamentario para expresarnos después de horas de análisis y además del Parlamento abierto, pero sobre todo de recoger el sentir de la gente más vulnerable del país, porque nosotros sí vamos a las comunidades y preguntamos, porque nosotros sí hemos padecido la realidad de las clases medias o de las clases medias o bajas para pagar tarifas exageradas de luz. Sé que algunos creyeron en la reforma energética de Peña Nieto, pero hoy la propia ciudadanía comprueba que fue una gran mentira. Por eso es preciso revertir todo el daño hacia el país. Ya lo hicimos con la mal llamada reforma educativa, claro que lo vamos a hacer con esta y así cumplir lo que nos comprometimos. Por más obstáculos que nos pongan, por más medios y difusión que paguen, por más confusión y por más hashtag que hagan, en la cuarta transformación no les fallamos. La iniciativa está dentro del proyecto alternativo de nación y por ello estamos defendiendo a la ciudadanía que paga recibos altísimos y que sí, también quiere energías renovables y sustentables. Pero estas son monopolizadas por grandes empresas que han abusado de México, y ahí está Iberdrola, donde el expresidente Calderón es muy cercano, y que siendo además una empresa mundial, solo de México succionan miles de millones, 5 veces más que en cualquier otro país, y ahí están los datos. ¿A costa de qué? A costa de nuestros recursos naturales, y aún existen opositores que se atreven a decir que esta iniciativa favorece a los combustibles fósiles, que contaminantes, dicen que no se apoyan las energías limpias, que el sodio, el cielo, el apagón, bla, bla, bla.
Falacias, falacias difundidas a través de opinólogos, de chayoteros, de bots y de grandes intereses que están alterados, porque saben que se les quita su mina de oro. Por eso le pedimos a la gente, a la que nos está viendo, a la que nos está escuchando, que no se deje engañar por los neoliberales. Chequen sus recibos y verifiquen ustedes mismos si lo pasado funcionó. Y si necesitan datos duros, aquí están. A escala mundial, México está ubicado por debajo de los 10 principales países emisores de dióxido de carbono. Solo es responsable del 1.8% de todas estas emisiones de gases y de eso solo el 25% corresponden a la generación de electricidad. Resulta que la oposición y sus sombríos intereses dicen que esta reforma destruye el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que operan en el SENACE. ¡Mienten! Son mentiras y son patadas de ahogado para mantener el mercado. ¿Por qué decimos que son mentiras? Porque la demanda del servicio eléctrico se seguirá cubriendo mediante un mecanismo de despacho, pero con orden de mérito diferente. Bajo el nuevo esquema, no se podrá fin al mercado eléctrico, ya que los participantes seguirán ofreciendo la energía eléctrica. Esos datos no los dan, al contrario, quieren generar desconcierto. Mejor deberían de explicar por qué los extranjeros venden tan cara la energía a la CFE. Sí, por la fallida reforma energética avalada por anteriores diputados que recibieron millones por su voto, y decirles con orgullo que en la 64ª legislatura no hubo moches ni pago por voto, y que quede claro, mis compañeras y mis compañeros, no estamos votando a ciegas. Desde aquí reiteramos vigilar y exigir que se cumpla. Exhortamos a que se considere a las empresas comunitarias, a ingenieros mexicanos, que se dé continuidad a la electrificación de zonas rurales y de zonas marginadas, con paneles solares o distintas energías. Sabemos que tal vez la CFE no llega a todos lados, pero existen empresas locales altamente capacitadas, y no solo las extranjeras, que sí están ahí. Las empresas locales sí lo hacen, llegan a todos los rincones. Y ahí está Fénix, de extrabajadores de Luz y Fuerza, o varios emprendedores aptos. Y es que de eso se trata, de dar opciones, de tener una competencia equilibrada y no centrar todo. Y claro, de revisar. Por eso tienen tanto miedo, por eso están tan preocupados. Insistimos, la reforma que hoy está a discusión no plantea cambios a la ley de transición energética y tampoco modifican los compromisos internacionales. Reiteramos que en Morena estamos comprometidos a trabajar de manera conjunta con los distintos sectores para impulsar la energía que ha quedado estancada pero desde hace muchísimos años, y combatir, por supuesto, la corrupción que ha generado todo ello. Por tanto, esta reserva queda sin efecto. ¡Viva la soberanía energética! ¡Viva México! Y viva, por supuesto, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, compañeros. Pues esto es lo que estaba diciendo esta diputada de Morena, Simei Olvera. Claro que tiene mucha razón. Por fin hay un presidente que está preocupado por empresas nacionales, pues estas empresas son de los mexicanos. Y como lo dijo la diputada, viva el presidente y viva México. Así es, amigos, pues esta es la información. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video o una información ustedes puedan checarlo al instante. Me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.